Hola, welcome to Daily Café, un podcast diario en donde hablaremos de los últimos acontecimientos en USA and around the world. Also, we will talk about business news, leadership, motivation y por supuesto lo último de la industria del podcast. Tómate un café conmigo and enjoy las noticias y artículos I will bring for you. This is Daily Café. Hoy, miércoles 12 de enero. Y en un artículo de Los Angeles Times se estaba mencionando la posibilidad que de pronto los latinos son republicanos, pero aún no lo saben. Y es que hoy por hoy millones de latinos han empezado a dejar de creer un poco en la propuesta demócrata. Lo peor para los dirigentes demócratas es que a pesar de que esto ha ocurrido poco a poco por más de una década, aún no se dan cuenta de su error o simplemente deciden no pelear por retener ese enorme voto latino que sigue creciente en los números todos los días, ¿no? En el 2016, un profesor latino clave, Mark Hugo López, jefe demográfico de Pew Hispanic Center en Washington, puso en términos estadísticos lo que se había puesto en discusión más de 20 años antes, ¿no? Un estado llamado Older and Foreign Born Latino Voters are more conservative in their political views, ¿no? Lo que significa que los votantes latinos mayores son más conservadores en sus principios políticos, ¿no? Y esto se basa en encuestas, ¿no? Y los números no mienten. Aproximadamente un tercio, 32% de los votantes latinos registrados describen sus puntos de vista políticos como conservadores, mientras que el 36% dicen que son moderados y el 28% dicen que son liberales. Los votantes latinos registrados que predominantemente hablan español son más propensos de los que hablan solo inglés o son bilingües a decir que son conservadores. Eso nos trae en el 2021 y nos pone en la antesala de uno de los mayores cambios políticos que estamos viendo acá en Estados Unidos, en donde efectivamente más del 30% de los votantes hispanos han optado por políticamente virar a la derecha y votar por los republicanos en las elecciones presidenciales. Lo más sorprendente es que el año pasado el número de latinos votando por Donald Trump y por candidatos de la derecha aumentó ligeramente. Y pues esto sorprendió mucho a no solamente a los demócratas, sino también a los republicanos. Inclusive hubo un escándalo en Texas debido a que el representante estatal Ryan Guillén, que ya era considerado en la capital tejana como uno de los más influyentes latinos conservadores del Partido Demócrata, rompió con su partido después de que sus compañeros demócratas de Cámara se opusieran a que la gente en Texas porte armas de fuego sin requerir de un permiso estatal. Y lo peor es que para los demócratas es también sintomático de un cambio serio y grande ocurriendo con la afiliación política de los latinos en las cuatro esquinas de este país. Y esos mismos latinos que votaron por Donald Trump, a pesar de los insultos y las cosas que dijo Donald Trump sobre nosotros, sobre los latinos. Consistentemente, por casi una década, el 60% de los votantes hispanos dicen estar convencidas que los demócratas se preocupan más por los hispanos que los republicanos, en comparación con solo el 80% de los hombres que votan. Esa es la diferencia entre la posición de las mujeres con los hombres. Sin embargo, este debate tiene que mantener una cierta línea de equidad, ¿no? En el sentido de que al final las preferencias por uno o otro partido tienen que ser respetadas, ¿no? Y el diálogo que se ha dado en los últimos años es que si alguien no está de acuerdo, entonces estaría en contra. Y eso hace que no puedan haber discusiones democráticas. The Daily Café está auspiciado por Eco Delight Coffee. Eco Delight Coffee provides truly great coffees that are farm direct to market in the United States.
tienen una relación íntima con los productores que benefician a todas las partes, desde los recolectores y sus familias hasta los consumidores en los Estados Unidos. Hoy miércoles estamos tomando Costa Rica Tarrazú. This is a classically complete coffee. It has everything and lacks nothing. It displays an exceptional full body and robust richness. Este café costarricense es abundante y rico, análogo a un buen Borgoña, rico de cuerpo completo, hormigueo con acidez. Perfecto para complementar tu mitad de semana. Y en estos momentos hay una gran discusión en el Parlamento y uno de los temas o de los términos que escuchamos constantemente es filibuster, ¿no? ¿Y qué es el filibuster? Y lo seguimos escuchando, ¿no? Se denomina filibuster a una técnica específica de obstruccionismo parlamentario mediante la cual se pretende retrasar o enteramente bloquear la aprobación de una ley o acto legislativo gracias a un discurso de larga duración, ¿no? Y pues esto es un obstruccionismo del Senado y la pregunta es ¿qué se necesitará para eliminarlo, no? Las reglas de clausura del Senado que requiere que 60 miembros terminen el debate sobre la mayoría de los temas y pasen a votación podría representar una gran barrera para la agenda política de cualquier presidente entrante. Las voces de ambos lados han pedido reformas ante el estancamiento partidista y aunque el cambio puede ser posible ahora que los demócratas controlan el Congreso y la Casa Blanca, la complicada dinámica en el Senado haría que la batalla fuera cuesta arriba. El Senado tiene una serie de opciones para restringir el uso del obstruccionismo, el filibuster, incluso estableciendo un nuevo precedente, cambiando la regla en sí o imponiendo restricciones a su uso. El presidente Joe Biden ha expresado una cierta apertura a la idea, dependiendo de cuán obstructivos se vuelvan los republicanos en el Congreso, pero finalmente depende del Senado poner en marcha el proceso. Ahora, el uso de la regla de cláusula del Senado se ha vuelto mucho más común en el siglo XXI y se han presentado más mociones de clausura en las últimas 2 décadas que en los 80 años anteriores, ¿no? Apenas una semana después de la presidencia de Joe Biden, está claro que se enfrenta a obstáculos considerables para conseguir que su agenda sobreviva en el Congreso. Ahora, ¿de dónde vino esto, no? ¿De dónde nace el filibuster? Y pues el Senado es un cuerpo más lento y deliberativo que la Cámara de Representantes. Se remota a la Convención Constitucional, ¿no? El filibuster no era parte de la visión original del Senado de los fundadores, más bien su aparición fue posible en el 1806, cuando el Senado, por consejo del vicepresidente Aaron Burr, eliminó de sus reglas una disposición conocida formalmente como la moción de pregunta anterior, que permitía a una mayoría simple forzar una votación sobre la pregunta subyacente que se estaba examinando. Debatido, ¿no? Esta decisión no fue estratégica ni política, fue una simple cuestión de orden interno, ya que el Senado usaba la moción con poca frecuencia y tenía otras mociones disponibles que hacían de lo mismo, ¿no? Entonces, esto de los filibusters se convierte en una práctica regular para el Senado, para la actividad del Senado, ¿no? Y inclusive se utilizó después de la Guerra Civil, ¿no? Donde los senadores de ambas partes, ¿no? Trataron de buscar una solución, pero fallaron, ¿no? Y han estado tratando de eliminar el filibuster por toda la centuria del 1900, ¿no? Ahora, ¿cómo ha cambiado el uso del filibuster en el tiempo? No existe una manera perfecta de medir la frecuencia con la que se ha utilizado el obstruccionismo a lo largo del tiempo, filibusters. Los senadores no están obligados a registrar formalmente su objeción a finalizar el debate hasta que una moción de clausura se someta a votación. Si los líderes del Senado saben que al menos 41 senadores planean oponerse a una moción de clausura sobre una medida o moción determinada, a menudo optan por no programarla para su consideración en pleno. Pero la cantidad de mociones de clausura presentadas es un indicador útil para medir los filibusteros y cómo vemos a continuación, digamos, este movimiento, ¿no? Y esto se ha ido incrementando. Entonces, ¿qué está pasando? En estos momentos existe varias mociones que el presidente Biden está tratando de poner en práctica en el Senado y existe, digamos, esta práctica en la cual se está llevando un debate extra
para poder llegar al punto ya sea de aprobar o simplemente que quede en discusión. Entonces, esto es, digamos, la realidad actual, en donde, pues, es por eso que estamos escuchando mucho este tema del filibuster y de la eliminación del filibuster como parte, digamos, de las propuestas políticas del lado demócrata en el Senado. Bueno, y ahora hablábamos de la popularidad del presidente John Biden con respecto a, o cómo había ido cayendo, ¿no? La popularidad de Joe Biden, no solamente a través de la población hispana, sino también a lo largo de Estados Unidos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la inflación de precios al consumidor. Alcanza su mayor índice en casi 40 años en Estados Unidos. El índice de inflación de precios al consumidor en Estados Unidos alcanzó su mayor nivel desde junio de 1982, desde hace casi 40 años, con un 7% durante el año pasado. Eso quiere decir que el incremento de precios durante la pandemia no cesó en el último mes del 2021. Además, se registró una tasa de aumento más rápida que el 6.8% en noviembre y más alta que la que pronosticaron algunos economistas, excluyendo los costos de alimentación y de la energía, que tienden a ser más volátiles, incluso en tiempos sin pandemia. La inflación subió al 5.5% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Este es el mayor salto anual desde febrero del 91. Además, fue un ritmo mucho más rápido que en noviembre, cuando la inflación subyacente se situó en un 4.9%. Ahora, muchas personas dicen, ¿esto puede beneficiar a alguien? El índice de precio de los alimentos aumentó 6.3%, mientras que el índice de costo de energía subió un 29.3% el año pasado. Ahora bien, a pesar de que los precios se dispararon en el 2021, todavía no están cerca de los máximos históricos de la década del 80. La inflación alcanzó su punto máximo en la primavera del 80, con un 14.8% sin ajustes estacionales y 14.6% con algunos ajustes, ¿no? Pero solo en el mes de diciembre los precios subieron un 0.5%, ajustados por cambios estacionales. Fue un poco más de lo que pronosticaron los economistas, pero representa una disminución frente al aumento mensual del 0.8% en noviembre. Ahora, ¿qué subió de precios? Obviamente los restauradores de precios de vivienda, así como los automóviles y camiones usados, fueron los que más contribuyeron a las alzas de costos en diciembre. Los precios de alimentos aumentaron como un 0.5%, pero a un ritmo ligeramente más lento que en los últimos meses. Los costos crecieron en casi todas las principales categorías comestibles, siendo los precios de frutas y verduras las que más se incrementaron. ¿Y ahora qué significa esto para la inflación en este año nuevo que empieza, ¿no? Bueno, la inflación no desaparecerá, ¿no? Básicamente va a continuar, aunque los aumentos de los precios mensuales pueden seguir moderándose. Los datos de 12 meses tardarán un tiempo de reflejarlos, ¿no? En realidad, sabemos que la alta inflación cobra un precio, especialmente para aquellos que tienen menos capacidad para cubrir costos más altos de elementos esenciales, como alimentos, vivienda y transportes, ¿no? Las tasas de intereses también se van a ver afectadas. Ahora, ¿qué sucede o cómo se puede explicar qué es la inflación? Pues básicamente es un proceso económico provocado por un desequilibrio existente en la producción y la demanda, que causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlo o hacer uso de ellos, ¿no? Entonces, en economía es un aumento pues generalizado y sostenido, ¿no? de precios de bienes, ¿no? Y lo que sucede es que el valor de la moneda empieza a decrecer, ¿no? Es decir, uno puede tener más dinero, pero con menos valor. Y eso es, digamos, un grado bastante riesgoso en economías que no son tan estables, ¿no? Lo hemos visto en Latinoamérica, donde los índices inflacionarios fueron tan altos que tuvieron que inclusive cambiar de moneda porque ya la moneda no tenía ni un tipo de valor. Bueno, recuerden que estamos produciendo este programa por Fusión Latina Network. Pueden suscribirse a través de su plataforma de podcast favorita. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, en Amazon y en muchas otras plataformas. Así es que suscríbanse, comuníquense con nosotros a fusionlatinanetwork@gmail.com. Nos vemos el día de mañana.